Finanzas retira iniciativa presentada en el Congreso para redireccionar excedentes de Secretaría de Estado a partida confidencial de Casa de Gobierno. Titular de Finanzas acepta que no se puede pagar a los aportantes de Corium Inversiones por decreto ejecutivo. Iniciativa debe ir al Congreso. Congreso Nacional defiende uso de 824 millones de lempiras para atender compromisos protocolarios que ley de contratación del Estado no le abarca, pero la normativa sí los incluye. Choloma es el epicentro de otra estafa silenciosa, mientras le caen a presuntas agencias de viaje colombianas. Tribunal de Cuentas anuncia investigación para determinar si el Congreso Nacional sigue pagando sueldo a Carlos Zelaya. Secretaría de Educación declarará a Honduras libre de analfabetismo con método cubano, pero expertos piden dar continuidad para evitar retroceso. Si el 30 de noviembre no han llegado las urnas, voy a patalear. No tengan miedo a nadie. Hay que ir a votar, dice el obispo Vicente Nacher Tatay. Capturan madre adolescente de 2 menores por maltrato infantil. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El secretario de Finanzas, Cristian Duarte, reconoció que solo el Congreso Nacional podría aprobar un decreto para que se le pueda pagar a los aportantes de Corium Inversiones, ya que los secretarios de Estado y demás funcionarios de gobierno no están facultados para hacerlo vía decreto ejecutivo. Público, según la ley, no tiene más facultad que la ley le faculta, ¿no? Es decir, yo como repito, con las leyes actuales nosotros no podemos hacer ese pago. Si a mí me preguntan si esta reforma en las disposiciones era para eso, yo le respondo taxativamente que no es para eso, no era para eso. Ahora bien, el Congreso Nacional es un poder del Estado, ¿verdad? El poder del Estado que legisla y emite leyes. Es el poder del Estado que establece cuál es el ámbito de acción de cualquier funcionario público o los ciudadanos inclusive. Ahí yo empiezo entonces que la discusión es del Congreso Nacional, no es del Poder Ejecutivo. Duarte agregó que en este momento no hay ningún fondo que se haya previsto para el pago prometido a los aportantes de Corium, pero consideró que se puede hacer un análisis similar al que se hizo cuando se aprobó el decreto ejecutivo para aliviar las deudas de las personas que tenían créditos de vivienda y se vieron afectadas por el incremento a las tasas de interés, pero que de igual forma aseguró que el caso es diferente y debe debatirse en el legislativo. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 21 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. Para que mamá esté en línea con vos, regálale un paquete Claro Hogar de 100 megas por solo 715 lempiras al mes. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro retrocede en su intención de reformar las disposiciones generales del presupuesto, como se había presentado la noche del martes en el Congreso Nacional de la República. Debido a las presiones sociales y políticas que advirtieron que esa reforma orientada a redireccionar los excedentes de las partidas presupuestarias a la partida confidencial de Casa de Gobierno, podría ser utilizado para pagar a los estafados de Corium Inversiones. El secretario de Finanzas anunció este día que la iniciativa ha sido retirada. La administración Castro dio un paso atrás con su intención de impulsar un paquete de reformas a las disposiciones generales del presupuesto 2025, entre estas una al artículo 19 que daría vía libre para redireccionar los excedentes de los ingresos nacionales a la partida 449. El Poder Ejecutivo solicita respetuosamente al Congreso Nacional suspender la discusión de las reformas y entablar una mesa técnica para brindar una opinión oficial. Si bien la CEFIN sostuvo un diálogo técnico con la Comisión de Presupuesto en el mes de febrero, el Poder Ejecutivo considera que la reciente presentación de las reformas es extemporánea y debe ser evaluada nuevamente. Y es que las alertas ya se habían encendido ante la sospecha que el gobierno buscara con esta reforma cumplir la promesa de pagar la estafa de Corium a sus aportantes, pues el Ejecutivo podría acumular un bolsón en la llamada partida confidencial y utilizarlo para este fin o para otros que no son prioritarios.
todos los gobiernos la han usado para cualquier decisión arbitraria, es decir, un gasto en campaña o lo que tiene que ver con dar recursos a proyectos y programas. En este caso también pues genera la sospecha para tener un recurso, ya que no puede ser sustraído de ninguna secretaría, el tema del populismo con lo que se puede dar con Corium. El secretario de Finanzas niega que esta partida sea confidencial, pero esta experta en el tema explica que el problema es el uso, porque solo se establecen líneas generales que las distribuyen a través de las instituciones, pero no detallan específicamente en qué se gastan los fondos. A simple vista no se puede porque son líneas globales, entonces eso no permite ver con detalle realmente a dónde se están destinando esos recursos. El Tribunal Superior de Cuentas pudiera hacer auditorías en el marco de sus competencias para verificar cuál es el uso que se le da a esos recursos. Además, los entrevistados le recuerdan al gobierno que aún disponiendo de los fondos, es ilegal que paguen deudas de una empresa mercantil como Corium, ya que lo prohíbe la Constitución, la Ley de Presupuesto y la Ley de Responsabilidad Fiscal, entre otras. Convertida en la tercera ciudad del país por el impulso de las maquilas, la dinámica económica de Choloma se volvió apetecida para empresas mercantiles como Corium y otras como Queda o Camec, últimas sobre las que se cierne la sospecha que también han estafado a centenares de hondureños, pues el abandono repentino de la vivienda donde vivían los representantes en Quebrada Seca es un secreto a voces en el tercer municipio más poblado de Honduras. La casa de reuniones donde operó la supuesta empresa Queda o Quemex fue cerrada de la noche a la mañana en Quebrada Seca, Choloma. Sus inquilinos hicieron maletas repentinamente dejando en la calle a miles de cholomeños estafados. Un secreto a voces de la que Lázaro González es testigo, pues su hijo perdió al menos 20,000 empiras en una plataforma digital que ofrecía recuperar el capital invertido en 2 meses. Queda fue totalmente una red de estafa. Uno de ellos pues también fue mi hijo. Claro que sí, fue mi hijo. En eso de la estafa fue mi hijo. Le dije yo, hijo, ¿qué te pasa? Incluso la mamá le dijo, hijo, antes de que te vayan a estafar ese dinero, antes de que te vayas a ir chuco, le dice, comprame mejor un fuego de un comedor. La avaricia llevó a muchas personas a caer en esta red de estafa, reconoce don Santiago, que aunque el Ministerio Público no tiene denuncias, las evidencias más contundentes es el abandono de la casa donde vivían los que impulsaron el negocio, de la que muchos fueron afectados. Hasta un amigo que trabaja en cierta fábrica ahí sacó hasta un préstamo, ahí para meterlo en el inventado Queda. Las personas que estaban detrás de Quemec en Choloma eran de perfil sociable, una de las características que identifica a los estafadores, de ahí que se vuelve difícil para una persona con poca educación identificarlos, según este psicólogo. Son personas que analizan cuáles son las debilidades o las vulnerabilidades que puede tener otra persona, no respetan la autoridad, son personas de corazón frío, de sentimientos fríos, entonces pueden actuar de muy buena fe. Quemec convenció a su público a través de la venta de una batería con la que recargaban las monedas que generaban las ganancias. De esta forma, también logró el permiso de operaciones en la Municipalidad de Choloma y la Cámara de Comercio. Las estafas y engaños parecen estar a la orden del día, tanto así que la Dirección General de Protección al Consumidor ha iniciado en San Pedro Sula operativos para verificar irregularidades que se estarían dando según denuncias en algunas agencias de viaje de origen colombiano. Ante varias denuncias en contra de agencias de viaje de origen extranjero, la Dirección General de Protección al Consumidor inició en San Pedro Sula acciones tendientes a evitar algunas estafas y otras irregularidades que estarían cometiendo. Las agencias de viaje le ofrecen paquetes aéreos, lo hacen firmar una membresía que esa membresía establece como 13,000 empiras mensuales por 3 años. Cuando usted acuerda, usted ha pagado hasta 5 o 7 veces, pero primero los duermen. Tienen buena labia ellos, son colombianos y esto lo vamos a seguir, yo le digo con nombre y apellido, los vamos a perseguir.
Inicialmente, la operación abarca a 4 de estas empresas que operan de manera similar. Algunas tienen sus sedes en centros comerciales tanto de San Pedro Sula como en Tegucigalpa. Las acciones se ejecutan junto al Ministerio Público, donde consumidores afectados ya han interpuesto al menos 12 denuncias. Hay otra situación también que está apretando, que en calle de San Pedro Sula, en diferentes establecimientos, están operando estas empresas, ofreciendo estos paquetes turísticos, que lastimosamente al final es un engaño. Ya la Fiscalía tiene en su haber estas denuncias, viajes a España, viajes a parte de Europa. Hay personas que efectivamente hacen efectivos los pagos correspondientes. Hay algunas que les han citado para que aborden el avión en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, y cuando van al aeropuerto resulta que no figuran en la lista de pasajeros o no tienen la boleta de viaje. A esta situación hay que ponerle un alto, indica este economista. Y a mí me da mucho pesar cuando veo que hay gente incauta que cae en esta situación. Entonces da pesar realmente, y volvemos al tema de la indefensión, porque eso es a vista y paciencia del público en general. Es importante educar en cuanto al consumo, recomiendan algunos actores, ya que este tipo de flagelos genera que la economía familiar se tambalee aún más. El gobierno hondureño inauguró este miércoles un moderno eje carretero entre Gracias y la Campa Lempira, 3 años después que el asesor presidencial Manuel Zelaya sostuviera una fuerte discusión con el dirigente Lenca, Darwin Reyes, quien durante una reunión en Casa Presidencial en agosto del 2022 le reclamó por el abandono en que estaban esas comunidades. Y se hizo muy famosa esa reunión, porque en ese momento Mel, cuando solicitaron esta carretera, Mel les dijo, no hay dinero. Y en realidad no había dinero. Y se comenzó a transformar y a ordenar y a organizar las finanzas del Estado. Y cuando logramos hacerlo, yo quiero decirles a ustedes hoy, una de las peticiones permanentes fue la del presidente Manuel Zelaya Rosales, de que había que cumplir con esta carretera de la Campa. Castro estuvo acompañada por Manuel Zelaya durante la ceremonia de inauguración. Es de recordar que en su momento el expresidente le expuso a esa comunidad lenca que no había dinero para culminar todos los proyectos de infraestructura e incluso calificó a Darwin Reyes como durito de entender. Atentos porque al retorno una historia que ha conmovido a Honduras. Dos menores maltratados por su madre. Pero su madre de 16 años, una niña con 2 hijos, sin pareja, sin protección. Una historia que revela la situación realmente de calamidad de los niños en el país y de esas madres que a los 15 y 16 años se vuelven progenitoras. Atentos a esta noticia de interés humano aquí en el Noticiero Líder en unos minutos. Los niveles de inflación a través del incremento generalizado de los precios a los alimentos está impactando fuertemente en la población y la medición del Banco Central se queda corta para la realidad que vive la mayoría de la población que está en pobreza, asegura el economista Delmer Argueta. Una inflación por la vía de los alimentos está pegando fuerte. Solo veamos ahí en los mercados el incremento a los huevos y a otros productos de la canasta básica que se ha ido incrementando. Y a veces entonces a mí me pone en duda la forma en que el Banco Central está calculando estas cifras. Tienen poca credibilidad, a mi criterio, ¿verdad? Explicó que el Banco Central debe actualizar la metodología para medir el índice de inflación porque el que sigue utilizando está desfasado, ya que mide un patrón de consumo de hace 25 años. Y en la sección del emprendedor le contamos esta noche cómo una pareja de hondureños viajó a Italia
para aprender de la gastronomía de esa nación europea y regresar a la zona sur para montar su academia de repostería y cocina. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Scarlett Álvarez es una sureña que viajó hacia Italia junto a su pareja para poder aprender de la gastronomía de ese país. Luego retornó para iniciar su academia y ahora instruye a otros en repostería y cocina. Realmente nuestra academia surge hace más de 8 años. Mi esposo y yo estudiamos en Italia y pudimos aprender más sobre la gastronomía, pero decidimos regresar a nuestro país para compartir con nuestra gente, con nuestros hondureños, lo que nosotros habíamos aprendido, porque sabemos que como país, como ciudad, todavía tenemos mucho que mejorar en cuanto a los productos y servicios que brindamos. La Academia Rovi no solo es un emprendimiento, sino también impulsa a otros emprendedores en diversas regiones del país. Principalmente hemos nacido en el área culinaria. Brindamos cursos de cocina y repostería, pero a futuro queremos seguir ampliándonos en el área de formaciones empresariales. Para quienes deseen aprender sobre repostería y cocina en Academia Rovi, pueden comunicarse al número 9582-2235. Desde la zona sur del país, para Telenoticias Estelar, les informó José Luis Barahona. En Educación Financiera le mostramos en qué consiste un puntaje de crédito y su importancia para que ello no afecte muchas áreas de su vida financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Qué es un puntaje de crédito? Un puntaje de crédito es un número que ayuda a los prestamistas como bancos, compañías de seguro y arrendatarios a evaluar que también ha manejado sus obligaciones financieras. Es uno de los muchos factores que pueden tomar en consideración al establecer una tarifa de pago por servicios, bien sea para otorgarle un préstamo o para iniciar un acuerdo comercial. ¿Cómo se conforma su puntaje de crédito? Su puntaje de crédito se determina con la información de su informe de crédito. No hay una sola fórmula para calcular su puntaje de crédito, pero estos son los factores que se toman en cuenta: historial de pago, cantidades adeudadas y duración de su historial de crédito. ¿Qué significan los números? Los puntajes de crédito van por lo general de 300 a 850 y pueden cambiar mensualmente para bien o para mal, de acuerdo con lo que usted haga. Los puntajes, para la mayoría de las personas, 67%, se encuentran en el rango bueno o superior. Una triste historia, no solo por la situación de los menores, sino también de la mamá. La mamá, una menor de 16 años. Una joven de 16 años, madre de 2 menores, ha sido capturada por maltrato tras denuncias de sus vecinos. Sus hijos de 1 y 3 años presentan severos golpes y quemaduras. Las autoridades de la CENAF dicen que los menores presentan también lesiones visibles y maltrato emocional.
Los gritos de las pequeñas de 1 y 3 años de edad atacadas salvajemente a golpes por su propia madre son desgarradores. Lo peor de todo es la inocencia de una de las menores, que tras el brutal ataque muestra los golpes y quemaduras provocadas en su cuerpo por la mujer que debería amarla y protegerla. ¿Dulce te quemó? Sí. ¿Por qué? Sábela. ¿Te echó qué? Sábela. Sábela te echó. Sí. ¿Y dónde te quemaste vos? No. Ella te quemó. Luche. ¿Con qué? Con cuchillo. La desprotección de las menores es tan grande que además de los abusos físicos, una de las niñas explica a su vecina que se encuentra sola en su casa con su hermana pequeña y que tienen hambre porque su mamá no les ha dado de comer. ¿Y con quién están? Una niña. ¿Solo con la niña estabas? Sí. ¿Y ya comieron? ¿Ya comieron? No han comido nada. ¿No han comido? El acto de crueldad infantil que enfureció a los vecinos de la capitalina colonia Villa Delmi, quienes viralizaron en redes sociales las grabaciones de los ataques, provocó la captura de la madre maltratadora, una joven de 16 años de edad. Se ha logrado la aprehensión de una joven de 16 años por la infracción penal de maltrato familiar agravado, esto en contra de 2 menores de edad, misma pues que se suscitó en la colonia Villadelmi de Tegucigalpa. Al momento de ser aprehendida se trasladó a las oficinas de la UMED número 1, Barrio Los Dolores, ¿verdad?, donde nosotros, los funcionarios policiales, la remitimos ante el Ministerio Público. Dubón explicó que la captura fue posible gracias a la denuncia de los vecinos de la zona, que tras escuchar los aterradores gritos llamaron al 911 y que al llegar constataron que las menores presentaban lesiones visibles y maltrato emocional. En la Secretaría de la Niñez informaron que rescataron de inmediato a las niñas y ya se encuentran en un entorno seguro. Las niñas están bajo nuestra protección, nuestros equipos están en coordinación con las instancias que necesitan determinar las acciones de delito y la activación del sistema de justicia. Esta es una situación más entre los miles de casos que atendemos diariamente. Como Secretaría somos la única institución que protege a los niños cuando son víctimas de vulneraciones. Nuestro equipo multidisciplinario, y quiero agradecer a los vecinos que denunciaron, atendió a la denuncia. Lamentablemente, el maltrato infantil es un flagelo que se ha normalizado en la sociedad hondureña, al punto que desde el inicio del año a la fecha, en la CENAF se han remitido 1.575 denuncias de vulneraciones a la niñez, que incluyen desde violencia y maltratos hasta explotación laboral, sexual y psicológica. Gabriela Lobo, Telenoticias. ¿Quién no siente pesar por esos menores de 1 y 3 años? 1 y 3 años. Pero ¿quién se atreve a juzgar a la mamá? Sí, la mamá también es una menor de 16 años. Mire usted, estamos hablando entre hijos menores y madres menores, entre vástagos de 1 y 3 años y una mamá de 16 años. Me está escribiendo en este momento la exdiputada Carla Medal. Esta noticia tan dolorosa sobre el maltrato nos vuelve a poner frente a una deuda pendiente: la educación sexual. Tenemos niñas criando a niños y seguimos sin enfrentar esa realidad como se debe. Es realmente lamentable. Insisto, ¿quién se atreve a juzgar a una madre menor de 16 años por lo que le pasó a los hijos de 1 y 3 años? ¿Qué de la vida de esta niña de 16 años? ¿Tiene pareja? ¿La apoya la pareja? ¿La apoya la familia? ¿Qué asistencia recibe del Estado? Es la triste realidad de los menores, sean hijos o madres. Al Estado le hace falta desde hace mucho tiempo una política pública que nos impida ver estas escenas como las que esta noche hemos contemplado aquí en el Noticiero Estelar de Honduras. Mamás menores criando a niños menores de 1 y 3 años. En medio de esta triste noticia hay notas positivas y va dedicada a la perseverancia de un talentoso periodista y corresponsal de prensa internacional que esperó pacientemente 30 años para poder obtener una entrevista con uno de los cantautores íconos del mundo hispanohablante, el gran Joan Manuel Serrat. Y como dicen, la tercera es la vencida y así nos lo cuenta Germán Reyes. La noticia positiva es presentada por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
todo pasa y todo... Rodeado de sus discos y libros autografiados de Joan Manuel Serrat, nos recibió el periodista hondureño Germán Reyes en la intimidad de su hogar. Su emoción es grande, porque luego de 2 intentos fallidos y tener que esperar 3 décadas, por fin este lunes pudo entrevistar al reconocido cantautor catalán que le canta a la vida, la poesía, la amistad, el amor y la libertad. Se dio en un ambiente muy distendido, con un Joan Manuel muy cordial, muy sencillo y con una grandeza enorme, digo yo, porque son de esos artistas famosos que no andan resguardados por aparatos rigurosos de seguridad, sino que él anda solo, libre como es él. Reyes comentó a Telenoticias que su admiración por Serrat, quien ha dado voz a las obras de poetas como Pablo Neruda, Antonio Machado y Mario Benedetti, comenzó en 1975 y desde entonces ha tenido la oportunidad de saludarlo en varias ocasiones e incluso obsequiarle uno que otro detalle. Pues le digo, pero yo no me puedo ir del hotel con unas cosas que te traigo de Honduras. Era una caja de puros muy finos. Yo sé que él no fuma, pero tiene muchos amigos fumadores como su gran inseparable Joaquín Sabina, digo, su gran amigo. Y además unas cajitas de madera para su esposa y sus 2 hijas. Para Germán Reyes, la entrevista realizada a Serrat es uno de los momentos más gratificantes de su carrera periodística, de la cual atesora una que otra anécdota. Le pedí que me autografiara este libro, que es un regalo de la querida amiga Iliana Morales, y siempre quise que llegara el momento para que Serrat me lo autografiara. Cuando lo vio me dice, este libro también es un arma de defensa personal en algún momento, por lo grueso y lo pesado. Y entonces le digo sí, porque si le doy de repente a un tonto con esto en la cabeza, lo puedo volver inteligente por el contenido de las letras de tus canciones. Eso, y se ha reído un poco. La experiencia para el comunicador hondureño, además de gratificante, fue enriquecedora, pues le permitió conocer de primera mano las opiniones de un artista de talla mundial, que aboga por los migrantes, la niñez vulnerable, la naturaleza, y que ha hecho de su música su principal vehículo para conectar con personas de diversas generaciones y culturas. Y otras noticias positivas. Es que en el país se generan muchas y buenas noticias. Noticias positivas, así las calificamos. El Instituto Intur culmina con éxito una nueva promoción y graduación de 140 bachilleres en Ciencias y Humanidades. En un ambiente de alegría y celebración, la Fundación Intur realizó la 16ª graduación de bachilleres en Ciencias y Humanidades, graduando a 140 jóvenes, quienes culminaron con éxito esta importante etapa educativa. Estamos dando hoy el testimonio de que si juntos trabajamos por la educación se logran. Ellos ahora se gradúan de bachillerato, pueden continuar su vida trabajando en las diferentes empresas y una oportunidad para ir a la universidad. Eso es lo que necesita nuestro país. La actividad contó con la presencia del señor Gonzalo Fournier Conde, embajador de la Unión Europea en Honduras, quien fue nombrado padrino de la promoción que lleva por nombre José Francisco Morazán Quesada. Hemos escuchado unas historias muy bonitas sobre la superación y he intentado pedirles que crean en este gran país que es Honduras como cree la Unión Europea. Todo de Honduras nos interesa y nada de Honduras nos es ajeno, y lo que más nos interesa son los jóvenes, que no solo son el futuro, sino que son el presente de este país. Desde su fundación, el Instituto Intur ha graduado a 1.900 bachilleres y ha otorgado más de 6.500 becas educativas para los graduados. Este es un logro que marca su vida de manera personal y profesional. Pues la verdad muy emocionada, muy contenta, porque al fin pude lograr uno de mis sueños, que era graduarme. Hoy lo estoy cumpliendo, muy feliz la verdad, con mi mamá que ahí me está acompañando hoy. Súper contenta la verdad de estar aquí, recibiendo este título gracias al Grupo Intur. El Instituto Intur reafirma su misión de formar profesionales íntegros, capaces de aportar al desarrollo del país y responder a los retos del entorno laboral actual. Esto no es el final, es un camino que hay que seguir, la verdad, y pues seguir batallando, la verdad, eso es la vida, y pues a cumplir nuestro sueño. ¿Sientes que con este título puedes tener una oportunidad ya laboral en el país? Sí, claramente sí, ¿no? Esa es la meta, la verdad, seguir.
Con la graduación de estos 140 nuevos profesionales, el Instituto INTUR continúa reafirmando su compromiso con la educación y el bienestar de sus colaboradores, sus familias y comunidades en situación de vulnerabilidad. Bueno, esta es la dinámica de Honduras. Entre tantas noticias positivas, también hechos lamentables. En el propio colegio hoy han asesinado a un docente, donde en Zacapa, Santa Bárbara, y un alumno que ha salido herido. Esta historia más adelante aquí en el Noticiero Líder. En Apostemos, hace tu apuesta con tan solo 20 lempiras y gana mucho dinero. Puedes realizar tu combinada en más de 3.500 vendedores Loto o en apostemos.hn. La Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC irrumpió este miércoles en las instalaciones del Instituto de la Propiedad en el Centro Cívico Gubernamental para secuestrar documentación como parte de una línea de investigación relacionada con presuntos actos de corrupción vinculados al extinto fideicomiso CITEC administrado por la Unidad Coordinadora de Proyectos. Entre la documentación requerida se incluyen contratos, adendas, convenios y otros relacionados con proyectos ejecutados entre los años 2022 y 2024, periodo en el cual el IP estaba bajo la dirección de Darío García, ex coordinador de campaña del ex precandidato presidencial Jorge Cálix, y posteriormente por Lucy Salgado, quien será parte del nuevo Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal en representación del movimiento Juntos por el Cambio que lideró el actual congresista. Se identificaron desembolsos millonarios a fundaciones a través de convenios disfrazados, compromisos financieros sin respaldo documental, así como contrataciones irregulares de ONGs y fundaciones, según informó el IP, que desde junio del 2024 quedó en manos de una junta interventora. Un total de 26 medios de prueba fueron presentados este día por fiscales del Ministerio Público en contra del juez Marco Vallecillo en su audiencia de proposición de pruebas previo al juicio oral y público que será anunciado por un juez de primera instancia el próximo viernes. Vallecillo es acusado del delito de extorsión agravada. Son 26 los medios de prueba los que propuso el Ministerio Público en la audiencia celebrada este miércoles en el Tribunal de Sentencia en materia de criminalidad organizada y corrupción, previo al juicio por extorsión agravada en contra del ex juez Marco Vallecillo. Aquí el ente acusador del Estado ofertó 12 pruebas documentales, 2 testificales, 6 pericias y 3 archivos de video. La defensa técnica del encausado ofertó una prueba documental y una pericial. Parte de esa prueba es ilegal a criterio del apoderado legal del acusado, quien pretende rebatir la prueba del ente fiscal con 2 medios de prueba contundentes, una pericia y una prueba documental. Pide transparencia en el juicio para su representado. Hemos solicitado que este sea un juicio transparente, sin violación a los derechos humanos de las partes participantes, no solamente del Ministerio Público, sino que también de la defensa en particular. Consideramos nosotros que se han presentado medios de prueba en esta audiencia que son ilegales, que no cumplen con la norma establecida y bueno, ha llegado el día de hoy un representante del Comisionado de los Derechos Humanos y obviamente siempre para nosotros es siempre bienvenido. En un juicio previo ha sido condenado el coimputado Nelson Omar Sierra, un colaborador del ex juez Marco Vallecillo, situación que puede pesar en su contra a criterio de este abogado. Pero el Ministerio Público ha sido categórico al no aceptar una reclasificación del tipo penal. Así que vamos a estar pendientes de lo que sean las incidencias de este caso. El apoderado que tiene es un muy buen profesional del derecho. No obstante, el abogado del otro coimputado que ya fue sentenciado también es otro profesional del derecho con mucha experiencia, con mucha capacidad. Así que solo queda esperar. El viernes 23 del presente mes, el tribunal notificará a las partes procesales qué medio de prueba admitirá y además señalará fecha para inicio del juicio. El Instituto Nacional Penitenciario inició este miércoles la clasificación de 21 centros penales y el traslado de 5.476 privados de libertad
reubicadas en estos, considerando su condición jurídica a nivel de peligrosidad, género, arraigo familiar y étnico, enfermedades y criterios establecidos en normas nacionales e internacionales. Esa era una deuda que tenía el sistema penitenciario. Nunca ha habido una clasificación en este país. Nunca aquí el que está procesado con el que está condenado está en el mismo lugar. El peligroso con el que tiene un nivel de riesgo mayor estaba junto, y lo que estamos logrando hoy es simplemente que eso se termine. Eso nos va a traer a nosotros, nos va a hacer evitar hacinamiento. Los centros penales tendrán diferentes categorías. En unos se albergará a personas condenadas a penas menores de 10 años y en otros internos con penas mayores, garantizando así la separación de condenados y procesados. Con esto lo que se busca es que podamos darle garantía de derechos humanos a las personas privadas de libertad, poder ofrecerles a ellos el mejor tratamiento de rehabilitación para que puedan aprender oficios y poder reinsertarse a la sociedad siendo personas de bien para mejorar sus familias y mejorar también la comunidad donde viven. La reubicación de estos 5.476 privados de libertad, 95 de ellas mujeres, mejorará los programas de rehabilitación, reeducación y reinserción social. En los próximos días se informará de la ubicación de cada uno de los trasladados. Un docente fue asesinado y un alumno resultó herido en el sector de Los Horconcitos, en Zacapa, Santa Bárbara. El docente fue identificado como José Esaú Lara y era el director del Instituto Técnico Amistad Internacional. El hecho violento se registró cuando el docente llegó esta mañana al centro asistencial y sujetos lo estaban esperando. Para nosotros como institución, de una manera responsable, pues lo que le podemos decir es que ya tenemos una hipótesis fuerte. Queremos descartar y ver de qué manera está vinculada un hecho, ¿verdad?, con el otro, donde el maestro de nombre José Esaú Lara hace 2 meses, 3 meses participó en un accidente donde perdió la vida también un menor de edad. Según versiones de los familiares, ya había estado teniendo amenazas y ya estaba sufriendo de persecución. El menor que resultó herido fue trasladado al Hospital Santa Bárbara integrado. Según se informó, el maestro conducía un microbús donde trasladaba a alumnos de diferentes comunidades hacia el centro educativo y luego de bajarse de la unidad, los sujetos le dispararon hasta arrebatarle la vida. Posteriormente se dieron a la fuga. La Sala 2 del Tribunal de Sentencia en materia de criminalidad organizada y corrupción desarrollará del 26 al 30 de mayo del presente año el juicio para Arleni Saraí Guerra Portillo, acusada por la masacre ocurrida en la cárcel para mujeres ubicada en Támara, Francisco Morazán, donde murieron 46 privadas de libertad. Caso por el que en diciembre de 2024 fueron condenadas otras 15 mujeres también privadas de libertad. La acusada Arleni Saraí Guerra Portillo es señalada por 46 delitos de asesinato, 4 delitos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, asociación para delinquir, incendio cualificado, porte ilegal de armas de fuego de uso permitido y porte ilegal de armas de fuego de uso prohibido. El pasado 5 de mayo, la Embajada de los Estados Unidos, en un comunicado oficial, alertó a sus ciudadanos de potenciales tiroteos masivos en 3 puntos de la capital. La noticia generó alarma y confusión. Muchos creyeron, otros no. Sin embargo, el director de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, Carlos Hernández, asegura que la información no solo es real, también es seria y confiable. Yo puedo decirlo con mucha autoridad que fue real. Y sin dar más detalles. Fue cierto y porque conozco también los detalles, que los conoce también la persona que recibió la llamada y dialogamos y él sabe de quién me estoy refiriendo después y pudimos compartir los datos. Sin duda alguna es eso, el gobierno de Estados Unidos, con todas las dificultades que pueda estar enfrentando o lo que pase con cambio de gobierno, es un gobierno serio. En aquel momento, la representación diplomática también advirtió de un segundo tiroteo masivo el 16 de mayo. Los hechos no se suscitaron, según muchos, por la alerta temprana. Un anuncio que llegó justo cuando el país vivía momentos de confusión y tensión por el escándalo que genera hasta ahora la estafa masiva de la empresa Corium Inversiones. Es que esta noticia no sé si... o este hecho o esta advertencia, no sé si fue investigado por nuestras autoridades. ¿Recuerdan ustedes
cuando la Embajada de Estados Unidos advirtió a los ciudadanos norteamericanos en Honduras, estadounidenses, porque Norteamérica es Canadá y es México también, pero advirtió a los ciudadanos de Estados Unidos que tuvieran cuidado los días 6 y 16 de mayo porque se producirían tiroteos al menos en 3 sitios de la capital. En 3 sitios de la capital. Claro, los tiroteos no se produjeron ni el 6 ni el 16 de mayo, como lo había advertido Estados Unidos a través de su embajada en el país. Estados Unidos con una fuerza de inteligencia en todo el mundo enorme. Pero miren ustedes, que esas advertencias de Estados Unidos se dieron justamente cuando estalló el escándalo de Corium. Cuando estalló el escándalo de Corium. Miren ustedes los alcances que tiene este escándalo. ¿Nos ayudó Estados Unidos a que esos tiroteos no se produjeran? Pero bueno, el asunto no se investigó y quedó así, como una advertencia aislada. Ni profundizó Estados Unidos, ni profundizaron nuestras autoridades. Pero a lo mejor esta advertencia de Estados Unidos ayudó para que no se produjeran los tiroteos en medio del escándalo de Corium, cuando esto estalló. En resolución de audiencia preliminar, un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó auto de apertura a juicio en relación al expediente donde el Ministerio Público acusa a los ciudadanos estadounidenses Gary Lee Johnson y Ramón Gustavo Trejo por suponerlos responsables de asociación para delinquir y contra Harold Joseph Green y William James Murdoch, los 4 acusados por el delito de trata de personas en perjuicio de Angie Peña. Estas 4 personas fueron capturadas en abril de 2024 en Roatán, Isla de la Bahía, lugar donde se reportó la desaparición de la joven hondureña Angie Peña el 1 de enero de 2022 mientras pasaba vacaciones con miembros de su familia. Hace algunos minutos, Cristina, informamos sobre una niña mamá de 16 años que maltrató a sus hijos de 1 y 3 años. En este momento están trascendiendo por las redes sociales videos de que esa niña ha sido liberada. Y miren ustedes las reacciones en la colonia donde vive esta niña. Ya está suelta, ya está suelta. Ya está suelta. Miren, miren las autoridades, ya está suelta, ¿ves? Miren. Miren, ya están sueltas, ¿ves? Miren. No, es que lo vamos a hacer justicia. Solo justicia vamos a hacer. Y eso lo tienen que hacer las autoridades. No, es que tienen que ir aquí, porque aquí la bajaron, pues. No, pero allá mátenla, ¿ves? Porque aquí no. Es que nadie está matando a nadie. Acá no, hermano. Nadie está matando a nadie. Aquí está grabada de que ya la soltaron, ¿ves? Y hay que mandarlo. Sí, porque es que no se puede decir, no. Que no eran perros los que estaban maltratados. Mira. Y ahí están los cómplices, ¿ves? Ahí están los cómplices, ¿ves? Ahí están los cómplices, ¿ves? Miren, ¿cómo que no van a saber si ellos miran cómo maltratan a las niñas? ¿Ah? Yo vivo aquí, ella vive allá. ¿Cómo voy a saber yo? ¿Cómo que no van a saber si son cómplices? ¿Ah? ¿Cómo le van a dejar cerca y las niñas maltratadas? No. No se puede. Todos ustedes son unos cómplices. ¿Ah? Son cómplices porque miran cómo maltrataban a las niñas. Ellos no sabían que tienen que ver ellos. Son cómplices porque miraban cómo maltrataban a las niñas. Sí, pero la mamá es una niña. Y esto manera de sugerencia respetuosa para las personas que quieren hacer justicia contra esta niña. Es una mamá niña, es una menor. Uno no sabe esta mamá cuántas tragedias ha tenido en la vida. Si fue despreciada por sus padres. Si fue violada. Si fue violada. A los 13 años, esta niña hondureña tuvo su primer niño.
Son niñas. A los 13 años. Yo sugeriría a las personas que quieren que se haga justicia contra esta niña que primero interpreten en qué condiciones creció esta cipota, como decimos los hondureños. ¿Sí? ¿Qué trauma sufre? En un país con políticas públicas más serias con la niñez, no deberían estar procreando a los 15 años las menores. Deberían estar en la escuela, educándose. El Estado con facilidades para ellas. Por lo tanto, juzgarla de esa manera, que no se ha hecho justicia porque se ha liberado. No, el Estado debería en este momento proteger a esta niña y obviamente a los menores, sus hijos, y ver por qué suceden estas cosas en el país. Una niña de 15, 16 años con 2 hijos, es cierto, genera animadversión que maltraten a 2 menores, máxime si son sus hijos. Pero, ¿quién vela por esta niña? ¿Quién investiga qué le pasó a esta niña? ¿Cómo fue criada esta niña? ¿Tuvo padres responsables? ¿Tuvo familia responsable? ¿En qué condiciones parió esos 2 niños? Es una menor con 2 hijos. A los vecinos, por favor, a los vecinos. Esto puede suceder en cualquier otro lugar del país, a los vecinos. Tolerancia, prudencia, prudencia, prudencia. Alguien me decía, esta niña puede tener un problema patológico, posparto inclusive. Debemos coincidir que al país le faltan políticas públicas para la niñez. Miren, nacer mujer en Honduras y ser niño en Honduras desde hace mucho tiempo es una tragedia, es un problema. Por lo tanto, pedimos, porque este video es de hace algunas horas, es reciente, que no juzguen a esa mamá, que no juzguen a esa mamá. Primero hay que investigar qué ha pasado ahí con esa mamá menor, Uno desconoce cuántas tragedias ha pasado esta mamá menor de edad. No la juzguen a ella, Sí es reprochable el maltrato a los niños, pero ¿por qué una menor de 16 años, que todavía es niña, hace esto? Esa es la pregunta que nos debemos hacer todos. Y al Estado de ayer, al Estado de hoy, al Estado permanente de Honduras, dirigidos por políticos. Reflexionemos cuántas políticas públicas nos hacen falta para que la mujer se sienta protegida sin importar su edad y los niños se sientan protegidos en Honduras. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, tendremos información política de interés. Información política de interés y algunas reflexiones de los políticos como Yuri Sabas, que cuestiona la falta de transparencia en el Congreso Nacional y les recuerda que la ley de secretos fue derogada. Atentos. Bueno, miren ustedes, saben que familiares de esta niña se han comunicado con TN5 en los últimos minutos. Familiares de esta niña se han comunicado con TN5 en los últimos minutos. Pero me llegan reacciones como la de Carlos Hernández, el director ejecutivo de ESJ. La pregunta es, ¿quién es el papá de los hijos de la menor y dónde está? Muy buena pregunta, Carlos. La exfiscal de la niñez, Nora Urbina, me dice respecto a ese tema que está abordando de la niña aprehendida por golpear a sus hijos, aproveche y hable de la educación sexual, investigación de los abusos sexuales y la prevención de embarazo en adolescentes. Es cruel lo que hacen los vecinos, la revictimizan. ¿Por qué no denunciaron a quien la abusó a los 13 años? ¿Saben qué? La familia me dice que esta niña fue abandonada por su padre y ultrajada, violada a los 13 años. Esa es la niña que hoy revictimizan sus vecinos y que quieren justicia contra ella porque la autoridad, me imagino que siguiendo una orden judicial, la fue a dejar a su casa previo a su liberación. La autoridad no es cómplice. Los policías que llegaron a dejar a esa niña a su casa no son cómplices. Primero, simplemente hicieron lo que les dictó la justicia. La pregunta, ¿y el papá?
La pregunta, ¿qué traumas padece esta niña si fue abandonada por su papá y violada a los 13 años? Preguntémonos eso. Ella necesita ayuda de Claro, y el Estado, Sí. si la va a dejar a su casa sin protección, comete un gravísimo error. Esa niña debe ser protegida, indistintamente de que mucha gente esté indignada porque maltrató a sus hijos de 1 y 3 años. Si es una niña también, es una niña que parió 2 hijos a los 13, entre 13 y 15 años. Esas son las debilidades del Estado de Honduras que debemos corregir. Pero necesitamos sensibilidad en la clase política cuando asume la rienda del país. Y aquí no estamos achacándole esto como que lo que sucede solo porque Libre está en el poder, no. Estos son problemas estructurales de Honduras, en gobiernos militares, liberales, nacionalistas. Y ahora de Libre. Este es un problema estructural del país. En la colonia Villa del Mier, ¿verdad? En la colonia Villa Sugerimos del con Mier, todo Tegucigalpa. respeto a los vecinos que antes de juzgar a esta niña, ustedes que saben que esta niña fue abandonada por su papá, que esta niña fue violada a los 13 años, simplemente visualicen los traumas que tiene esta niña, ¿no? Y al Estado que, por favor, si la liberaron porque es menor, si la fueron a dejar a su casa, que la protejan ahora y le ayuden a rehabilitarse. Es lo que hacen los estados de derecho. En otra información, el diputado liberal Yuri Sabas cuestionó a la administración del diputado Luis Redondo al frente del Congreso por no transparentar los fondos que son entregados a los diputados a través de subvenciones, como lo señaló el informe de la ASJ. O sea, ¿por qué no está publicado el listado de las subvenciones? ¿Por qué no está publicado el listado de los gastos del Congreso tal cual es? Entonces yo desde que esas cosas no son públicas, yo por eso no acepto ni administro subvenciones ni subsidios. Porque son fondos públicos y tal cual debe de ser eso. La gente tiene que saber qué administra el diputado. Aquí los manejos de dinero que hagan los diputados deben de ser institucional, no deben de ser discrecional. Entonces mientras sea discrecional y no sea público, van a especular. El congresista liberal recordó que la ley de secreto fue derogada, por tanto el legislativo está obligado en publicar toda la información relacionada al manejo de fondos públicos. A través de su cuenta de X, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, se refirió sobre el informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa, donde señala gastos injustificados por parte del Congreso Nacional. Zambrano expuso lo siguiente: Libre, cuando era oposición, aplaudía cualquier informe contra los gobiernos anteriores. Hablaban de transparencia, de rendición de cuentas y hasta se rasgaban las vestiduras por Honduras. Pero hoy, después de 3 años y medio en el poder, ¿qué han hecho? Ignoran los informes de la ASJ que denuncian el mal manejo de los recursos públicos. Promueven reformas para tener control absoluto sobre los excedentes del presupuesto sin rendir cuentas. Le dieron la espalda al pueblo que creyó en sus falsas promesas de cambio. El gobierno de Libre le falló a Honduras. Hoy los que se decían abanderados de la lucha contra la corrupción demuestran todo lo contrario. Este miércoles, los responsables de las finanzas del Congreso Nacional indicaron que los más de 800 millones de lempiras en gastos superflujos denunciados en un informe de la ASJ tienen respaldo y justificación, pues fueron destinados a compromisos protocolarios de ese poder del Estado, mientras el diputado Barrios dijo que ellos no se rigen por la ley de contratación del Estado, sino por procedimientos especiales, pero la ley de contrataciones del Estado es clara al señalar en sus articulados que el Poder Legislativo está supeditada a la misma. El Congreso puede justificar el gasto de más de 800 millones de lempiras, dice su directora financiera, al señalar que los aguacates premium, las joyas, sombreros charros y los dentales y hasta las rasuradoras se adquirieron para atender los compromisos protocolarios de ese poder del Estado. No lo podemos mencionar como que son beneficios de los diputados y que esto es un abuso. Estamos hablando de la atención o el protocolo que se hace en la atención de los invitados para cada uno de los eventos. Las rasuradoras, como un poder del Estado, en eventos internacionales o en cualquier tipo de evento que se hace para la atención de diplomáticos, se hacen pequeños botiquines de atención para las habitaciones de los mismos.
Todo es parte de la planificación del legislativo, insistió Orozco, quien comparó que el gasto de la actual administración es menor al de periodos anteriores. Por su lado, el diputado Ramón Barrios sorprendió al aseverar que el Congreso no se rige bajo la ley de contratación del Estado. El Congreso Nacional no está supeditado, según la Constitución de la República, por los procedimientos administrativos de adquisiciones, de compras del Poder Ejecutivo. Según la Constitución, este poder del Estado no debe seguir esos parámetros, tiene sus propios parámetros administrativos. Pero ese argumento no puede estar más alejado de la realidad, señalan en el CNA, al recordar que en el artículo 1 de esa normativa se establece que es aplicable a contratos que celebren los poderes legislativo y judicial, lo cual solo evidencia que no tienen forma de evadir sus responsabilidades. Resulta un poco incoherente el intentar desligarse de la aplicación y ámbito de esta ley para los procesos de contratación que realiza el Congreso, que debería cumplir con todos los lineamientos y que no lo está haciendo, como ha quedado plenamente demostrado. Según el informe de la ASJ, el 79% de esas compras realizadas corresponden a la bancada de Libre, seguido del Partido Liberal con 11% y los partidos Nacional y Salvador de Honduras con 6 y 4% respectivo. El Libre le vendió humo, como dicen, al pueblo hondureño, y hoy el pueblo hondureño se está dando cuenta de la realidad, que le mintieron, que no están cumpliendo con lo que prometieron, que tienen, como dice el informe, opacidad. En medio de la opacidad y abuso del denominado Congreso del Pueblo, diferentes sectores de sociedad civil coinciden en la necesidad de mayor planificación y control legal en las adquisiciones del Poder Legislativo. El Tribunal Superior de Cuentas ha iniciado una investigación sobre los presuntos pagos en el Congreso Nacional al exdiputado de Libre, Carlos Zelaya, luego que medios de prensa han reportado la acreditación de los mismos, pese a que este renunció del Parlamento por el escándalo del narcovideo donde negociaba con capos hondureños sobornos para la campaña del partido en el poder en el 2013. De oficio, el Tribunal Superior de Cuentas inició una investigación para determinar si son ciertos o falsos los señalamientos en el sentido de que el Congreso Nacional le sigue pagando salario o algo parecido al exdiputado Carlos Zelaya. Ya se encuentra en curso la investigación de este caso, a la espera de que al concluir la diligencia se emita el informe correspondiente que será de conocimiento público. Estamos hablando del caso del exdiputado Carlos Zelaya. En efecto, estamos hablando de ese caso. Carlos Zelaya renunció a su diputación y a la Secretaría del Congreso Nacional en septiembre del 2024, 3 días después de aparecer en un narcovideo, negociando $650,000 para la campaña de su cuñada Xiomara Castro en el 2013. Pero sobre Carlos Zelaya, yo le puedo decir que no se le está pagando. Es más, políticamente, don Carlos, el compañero Carlos Zelaya, se puso a la orden del Ministerio Público. Se puso a la orden del ministerio. Mira el comportamiento ético. El partido lo obligó a renunciar. El medio digital Contracorriente reveló depósitos de 175,000 empiras mensuales de una cuenta de cheques a nombre del Congreso Nacional a una cuenta de ahorros del exdiputado Carlos Zelaya. Meses después, los noticieros de la televisora ICN presentaron documentación de pagos hasta el presente mes de mayo por el orden de 900,000 empiras. El legislativo, después de un prolongado silencio, se defendió sin documentación y descalificó la información de ambos medios de comunicación. Las imágenes que lanza el ICN sobre unas supuestas transferencias bancarias, y les voy a ir mencionando a todos los que nos están viendo detalle a detalle de qué se trata esto, y es de una falsificación perversa. Y en un Estado de Derecho es lo que se espera, que actúen de forma institucional, al menos con un comunicado diciendo si es falso o no es falso, porque hasta este momento no se ha desmentido propiamente dicho. Congresistas de la oposición esperan una investigación seria y sin sesgos del Tribunal Superior de Cuentas, así como también una versión del propio Carlos Zelaya, que hasta ahora ni aparece en público ni sale a aclarar estos señalamientos. Aquí lo que esperaríamos es que el exdiputado Carlos Zelaya, así como renunció cuando salió aquel famoso video, se presente ante la opinión pública y desmienta que él no está recibiendo ningunos pagos del Congreso Nacional porque él renunció desde el año pasado.
Son las autoridades del Congreso Nacional las obligadas a salir con pruebas en mano y desmentir esta información o en su defecto, que el propio exdiputado Carlos Zelaya haga lo mismo y salga a defender su nombre y su honra. Ulises Aguirre, Telenoticias. El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, compartió a través de su cuenta de X un encuentro con líderes de esa institución política como parte de la búsqueda de la unidad del partido. En el mensaje dijo lo siguiente: en un encuentro lleno de compromiso y esperanza, juramentamos la coordinación departamental y reafirmamos el respaldo a nuestros candidatos a diputados y alcaldes, acompañando el mensaje con la foto donde aparecen los ex precandidatos presidenciales Jorge Cálix y Maribel Espinosa. Además, su esposa, la diputada Irosh Calvir. Asimismo, Nasralla indicó en su publicación que se sigue consolidando la alianza que va a cambiar el rumbo de Honduras. El dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, se muestra expectante ante la convención del Partido de la Estrella Solitaria que se llevará a cabo el próximo sábado, donde se espera que Narri Alfura asuma como el presidente del Comité Central. Y esperamos que el candidato Papi a la Orden, que ganó las elecciones, para generar un proceso de unidad total, asuma la presidencia del Comité Central y lance el Partido Nacional a su campaña política y a un posicionamiento de pláticas y conciliación con la oposición política para poder enfrentar el enemigo del Foro de Sao Paulo y el gobierno de la República. Anduray desconoce aún si el actual presidente del Comité Central, David Chávez, irá a hacer acto de presencia, pero lo más conveniente para la unidad del partido sería que asistiera, puntualizó. El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nacher Tatay, durante un evento privado en el Colegio de Abogados, aseguró este miércoles que el 30 de noviembre asistirá a las urnas para ejercer el voto. Y si no han llegado las maletas electorales, protestará de manera molesto, pataleando. Les voy a decir que el 30 de noviembre a las 7 de la mañana voy a estar en el colegio electoral para votar. Y además voy a hacer con ruido. Y si no han llegado las cajas, voy a patalear. Y que como cura les miraré a los ojos a todos los que estén en la mesa electoral. Y les recordaré que cuando alguien se sienta en una mesa electoral no es de ningún partido, es de Honduras. Nacher Tatay en su mensaje también pidió al pueblo no tener miedo a los políticos y defender la transparencia de las elecciones generales. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Inicio presentándoles este mapa porque fíjense ustedes que en los 2 últimos años, es decir, en 24 meses, los últimos 20 meses hemos estado con una temperatura por encima del 1,5 grados de lo normal. Y no hablo de la temperatura del aire, sino de la temperatura de nuestro planeta Tierra, nuestra casa común, que la estamos calentando con nuestras actividades humanas y parte sin novedad. Entonces, ahora estamos con las consecuencias. Alta contaminación sobre el territorio hondureño y en el resto del globo terráqueo. Miren ustedes cómo está ingresando. Aparte de toda esa enorme contaminación que nos están dando los incendios forestales, pues también está llegando esta cantidad de polvo del Sahara que será incrementando, seguirá incrementando para esta jornada de jueves, viernes, y a eso le sumamos precisamente lo que les decía, las micropartículas contaminantes 2.5 que provienen de esa cantidad de incendios forestales, que en las últimas horas, como no llueve, entonces se dispararon los focos de calor a 508. Entonces, eso lo dice la NASA, no lo digo yo. Entonces no hay tales de que se ha reducido. No, es que como comenzamos con el fenómeno de la Niña, todo iba bien, pero como entramos a esta cúpula de calor, la cosa cambió y las temperaturas se dispararon. Continúan para este jueves en 38 y 37 en el noroccidente, entre 33 y 37 en el centro, 36 en la zona sur y continúan muy elevadas hasta 35 en la región oriental con un índice ultravioleta, que aquí está esta mancha peligrosísima, elevándose a 13 al extremo. Mientras la posibilidad de lluvia, pues hay una leve posibilidad, pese a que tenemos ese domo de calor
que se mantiene dominando todo el área, toda nuestra región, pues las posibilidades de lluvia ingresan por la región oriental hacia horas de la tarde, pero son bastante leves que se pueden extender en los sectores fronterizos con Nicaragua e incluso alcanzar algunas áreas del centro, un poquito de esta humedad que será pasajera para esta jornada de jueves. Y un oleaje pues que viene avanzando, que llegará el fin de semana y va a impactar toda la costa pacífica centroamericana y México, y esto es producto de la posibilidad que se desarrolle desde el domingo, lunes, martes, el primer tormenta o huracán de la temporada en el Pacífico. Y la altura máxima del oleaje la esperamos a 2.6 en el litoral Caribe, 2.5 la altura máxima en el Golfo de Fonseca. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Esta noche en el Congreso Nacional, en la sesión de hoy miércoles, trascendió que la Comisión Especial Anticorrupción ya no la preside el diputado de Libre, Yahvé Savillón. Ahora es liberal Yahvé. Último que asegura, ya le habían advertido esta situación por dictaminar de manera favorable la iniciativa de ley que elimina la inmunidad parlamentaria. Ser liberal, no, mire, ya me lo habían advertido que si dictaminaba favorablemente y si metía ese proyecto de decreto al Congreso Nacional de quitarnos la inmunidad, eso iba a ocurrir y eso ocurrió. Creo yo que los diputados debemos de revisarnos la inmunidad, no tendríamos por qué tener inmunidad. Creo que eso ha permitido que en el abuso del poder se cometan excesos. ¿Saben ustedes que esta misma noche trascendió que el diputado Harry Dixon presidirá a partir de ahora la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional de la República? Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. A descansar ahora. Feliz noche.